Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de Referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad y con los mejores expertos pendientes del mercado cripto, que viene con ligeras subidas en las últimas horas y con muchas noticias. Por ejemplo, Binance ha abierto una demanda, en este caso contra la SEC, contraataca a la SEC, sobre todo para que desestimen las demandas por parte del regulador de los Estados Unidos. Tenemos también noticias importantes sobre un senador estadounidense que acusaba a Bitcoin, de hecho decía que el hecho de que El Salvador aprobase Bitcoin como moneda de curso legal iba a abrir la corrupción, y precisamente ha sido acusado oficialmente de eso en las últimas horas. También noticias sobre el FMI, apostando o de alguna forma informando sobre que las CBDCs pueden ser el detonante, pueden provocar la desdolarización. Ha publicado un informe el Fondo Monetario Internacional en el que apunta que una gran mayoría de los bancos centrales mundiales, lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, están explorando la posibilidad de emitir sus propias monedas digitales de los bancos centrales, sus propias CBDCs, una tendencia que, según el propio Fondo Monetario Internacional, podría contribuir a la campaña internacional de acabar de abandonar el dólar. Según el personal del FMI, esto podría ser un impulsor del movimiento antidólar, al menos en algunas economías. Cree que las CBDCs pueden contribuir a esta famosa desdolarización o incluso contrarrestar a las criptomonedas, sobre todo en las economías más dolarizadas o europeizadas. La introducción de una CBDC podría fomentar un mayor uso de la moneda local al convertirla en un medio de pago más atractivo. Además, añaden que en particular con el auge de otras formas de moneda digital denominadas en monedas extranjeras, como por ejemplo las stablecoins o las monedas estables, una CBDC puede ayudar a que la moneda local sea suplantada. Sin embargo, el impacto de las CBDC, según apunta este informe, dependería de hasta qué punto el instrumento aborda las barreras a la inclusión financiera en un país determinado. Por ejemplo, en China ya se ha introducido el yuan digital, mientras que en Rusia siguen probando el rublo digital, que en principio se implementará para 2025. Estos países también están a la vanguardia de un movimiento internacional para reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio transfronterizo, pero también en los flujos de inversión, en lo que se conoce como desdolarización. De hecho, el grupo BRICS, que también incluye a Brasil, a India y a Sudáfrica, además de los otros países que hemos mencionado, tanto Rusia como China, están considerando la posibilidad de crear de alguna forma una moneda común, la desdolarización. De hecho, en palabras del propio presidente ruso, del propio Vladimir Putin, está ganando impulso y es un proceso irreversible, en sus propias palabras. Además, algunos expertos ven que estos esfuerzos de desdolarización son una amenaza real, mientras que hay otros que creen que el dólar va a seguir siendo la moneda hegemónica a nivel global y que únicamente va a ser una medida temporal. Pero el Fondo Monetario Internacional sorprende y dice que las CBDCs pueden ser un catalizador, un impulso para esta desdolarización. Pendientes de todas estas cuestiones, de todas estas noticias que analizaremos durante la próxima hora, pero como les decía, pendientes también del mercado cripto, con Bitcoin que sigue por debajo de los $27.000, pero con ligeros repuntes en las últimas horas, que vamos a consultar, vamos a repasar como siempre con nuestro top 10. Empezamos a repasar el mercado cripto con subidas en la última semana en torno al 1%. Si nos fijamos en Bitcoin, intentando recuperar el nivel de los $27.000, pero también subiendo en las últimas 24 horas un 0,72% hasta los $26.639. Tenemos a Ethereum en segundo lugar, que viene cediendo en la última semana en torno a 1,5%, 1,48% abajo, pero también remontando en las últimas 24 horas, en su caso un 1,24% hasta los $1.598. En el caso de Ethereum, ya rozando este nivel de los 1.600. Ojo, dice Cathie Wood que va a llegar a 170.000. Enseguida se lo contamos y sobre todo lo analizamos con los mejores expertos. En cuarto lugar tenemos a BNB, que viene con caídas en la última semana del 0,71%, pero con ligeras subidas en las últimas 24 horas del 0,18% hasta los $210. Quinto lugar para XRP, que sube un 3,62% en los últimos 7 días, también en positivo en las últimas 24 horas, 1,40% arriba hasta los 51 centavos. Séptimo lugar para Dogecoin, viene cayendo en la última semana en torno al medio punto porcentual, se deja un 0,47%, prácticamente plano en las últimas 24 horas, subiendo un 0,07% hasta los 6 centavos. Octavo lugar para Cardano, que viene con caídas en la última semana del 1,81%, también en negativo en las últimas 24 horas, se deja un 1,14% hasta los 24 centavos. En noveno lugar tenemos a Solana, también es una de las que más sube dentro del top 10 en la última semana, un 3,25% arriba en las últimas 24 horas, más subidas en este caso del 0,94% hasta los 19,00
$57. En décimo lugar tenemos a Toncoin, una de las protagonistas de la última semana, ha llegado a subir, ha llegado a parse hasta el noveno lugar, con subidas del 17,30% en los últimos 7 días, pero cediendo en las últimas 24 horas un 2,63% hasta los $2,29, y cerramos el top 10 fijándonos en Tron, en TRX, que cae en la última semana en torno a medio punto porcentual, un 0,48%, pero sube en las últimas 24 horas un 0,58% hasta los 8 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, subidas en la mayoría del top 10, sobre todo en las últimas 24 horas, también subidas en la gran mayoría en los últimos 7 días, en la última semana. Así está el mercado en estos momentos, pero hay muchas noticias, muchas últimas horas, mucha actualidad que repasamos como siempre con nuestras criptonews. Empezamos analizando el impacto de Bitcoin, el retorno de Bitcoin en los últimos meses, en los últimos años, que ojo, a pesar de las turbulencias, a pesar de la volatilidad, a más de uno le va a sorprender que es muy cercano al de Tesla o, por ejemplo, al de Nvidia. Bitcoin se encuentra en medio de uno de los mercados bajistas más difíciles de los últimos años, seguramente de su historia. De hecho, si nos fijamos en el precio máximo que obtuvo en torno a los 69.000, la caída es del 60% en estos momentos. Sin embargo, la distribución de su rentabilidad es similar a la de algunas acciones de gran capitalización, como pueden ser el caso de Nvidia o de Tesla. Un análisis reciente de Coinometrics señaló que Bitcoin no es un valor atípico per se. Hasta cierto punto, su patrón de retorno de inversión ha sido similar al de algunas acciones destacadas. Este mismo análisis señala que cuando miras el perfil de los rendimientos mensuales de estos tres, de Bitcoin, de Tesla o de Nvidia desde 2016, realmente no son tan diferentes. De hecho, apunta que Bitcoin no vive en un mundo propio en términos de volatilidad y tampoco en cuanto a la distribución de rentabilidad. Sin embargo, como les estábamos contando, seguimos viviendo uno de los mercados bajistas más largos, más complicados de la historia, y sobre todo para los nuevos inversores pues está haciendo bastante mella, bastante daño. De hecho, hay datos de que un 97,5% de los nuevos inversores están en pérdidas en estos momentos. Una parte importante de los poseedores de Bitcoin a corto plazo se encuentran actualmente en pérdidas. De hecho, la proporción actual de tenedores con pérdidas está en su nivel más alto desde el colapso de FTX, desde noviembre del año pasado, según un informe de Glassnode. Aunque esta estadística está lejos de ser atractiva, sí que es cierto que tiene una lectura positiva, y es que durante los mercados bajistas, en un momento en el que el 97,5%, como les decíamos, sobre todo de los tenedores a corto plazo, está en pérdidas, la posibilidad de que estos vendedores terminen vendiendo cada vez son más limitadas. Esto significa que las condiciones actuales no ofrecen ni mucho menos incentivos a estos holders, a estos compradores de Bitcoin, a salir del mercado. Hay noticias también en torno a Binance, en torno a la SEC, este culebrón que parece que no va a terminar nunca, y es que tanto Binance como su CEO, el propio Changpeng Zhao, han presentado un expediente para desestimar la demanda por parte de la SEC. Hace apenas unas horas han presentado una moción para desestimar esta demanda contra la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en su contra. Los defensores sostuvieron que la agencia se había extralimitado en su autoridad al demandarlos. Al presentar esta demanda, la SEC alegó que la bolsa había violado la ley de valores, había malversado los fondos de los clientes y que también había engañado a los inversores y a los reguladores. Sin embargo, los abogados de la defensa están alegando que al intentar reclamar poder regulatorio sobre la industria de las criptomonedas, la SEC está distorsionando el texto de las leyes de valores. Sigue la pelea, sigue la lucha entre Binance y la SEC, que, como decía, va para largo. También va para largo el culebrón en torno a Sam Bankman-Fried. Hemos conocido muchas noticias esta semana, como por ejemplo se ha vinculado a sus padres con pagos por parte del Partido Demócrata, muchos tejemanejes, pero a pesar de que el propio Sam Bankman-Fried se enfrenta a un juicio en apenas 2 semanas, las últimas noticias, desde luego, pues que no le hacen ningún favor, no le ayudan. De momento, lo que se sabe es que va a permanecer en prisión por lo menos hasta el inicio de su juicio. El último intento de SBF, de Sam Bankman-Fried, por salir de la cárcel antes del inicio de su juicio del próximo mes, ha sido rechazado por un tribunal de apelaciones. En agosto, la liberación bajo fianza del fundador de FTX fue revocada y fue encerrado porque un juez dictaminó que probablemente había intentado manipular a los testigos. A principios de este mes, su solicitud de revocar esta decisión ha sido denegada. De hecho, en el día de ayer, un tribunal de apelaciones se negó a anular esta decisión. La decisión marca el segundo revés para Sam Bankman-Fried después de que el juez Lewis Kaplan, que está supervisando este caso penal, aceptara las mociones de los fiscales para bloquear a cada uno de los peritos propuestos. Siguen los líos en torno al ex CEO del fallido FTX, que en 2 semanas se enfrenta a un juicio y que además también poco a poco va involucrando
a su familia, que de por sí ya está involucrada en situaciones muy complicadas en este juicio, en esta causa penal contra SBF. Hay noticias importantes en las últimas horas, pero también, como todos los viernes, llega el momento de repasar las noticias más importantes de la semana y, como siempre, lo hacemos de la mano de los amigos de Cointelegraph. Pues ya saben cómo están los mercados, ya conocen las noticias más importantes de las últimas horas, también de la última semana. Quédense porque enseguida seguimos con todo el análisis, con todos los expertos aquí en Negocios Televisión. Una breve pausa y volvemos. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, en una semana marcada por las decisiones de los bancos centrales, con cierta volatilidad en Bitcoin y en el mercado cripto. Bitcoin que sigue intentando recuperar este nivel de los $27.000 y con muchas noticias que están sucediéndose durante las últimas semanas y que además se van a suceder también en los próximos meses con estos ETFs y también con el halving cada vez más cerca. Estas cuestiones y muchas más vamos a analizarlas de la mano de Bruno Sammartín, CMO de Prime Numbers, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues como estaba comentando Bruno, ha sido una semana marcada por estas decisiones de los bancos centrales, sobre todo con el foco puesto en la Fed. Ayer teníamos decisión por parte del Banco de Inglaterra y parece que no ha hecho demasiado daño al mercado cripto estas declaraciones, sobre todo de que van a mantener los tipos altos durante más tiempo, que daba cierto miedo, pero que parece que el mercado se lo ha tomado bastante bien. No sé qué análisis haces. Sí, bueno, yo creo que estamos en la línea que llevamos los últimos meses, ¿no? Yo creo que al final se van a seguir subiendo tipos de interés. Estamos en un mercado que aún hay muchísima inflación y al final la única manera de combatirlo es subiendo esos tipos, ¿no? A mí es algo que no me preocupa. Yo creo que el mercado es algo que realmente no se toma mal a subir de tipos de interés porque es algo que ya está, digamos, descontado. Lo que sí va a ser preocupante va a ser de cara a los próximos meses. Es verdad que eso no lo sabemos cuándo va a ser, 3, 4, 5 meses, cuando se empiecen ya a bajar esos tipos de interés, cuando haya esa pivotación, digamos. Eso sí que va a ser lo peligroso, ¿no? Porque, como sabemos, de media, los últimos 50, 60 años, desde que se empiezan a bajar esos tipos de interés, el S&P 500, que al final es la referencia mundial de los mercados financieros, tras ese pivote pasan 5 o 6 meses hasta que tocamos suelo, ¿no? Entonces, ahora no es tan preocupante. Yo creo que en momentos de tener calma en el mercado y saber que podemos seguir bajando, pero yo creo que las preocupaciones pueden llegar de cara a próximos meses y sobre todo tras esa pivotación del tipo de interés. Ya, Bruno, hay varios catalizadores que juegan a favor, en este caso, del mercado cripto. Uno de ellos son estos ETFs de Bitcoin que venimos comentando durante los últimos meses y que cada vez estamos más cerca de la segunda fecha límite, que sería más o menos a mediados de octubre.
No sé qué esperas primero de estos ETFs, sobre cómo pueden afectar al mercado, y luego también de la decisión por parte de la SEC. Si crees que va a anunciar algo o que va a seguir postergando esta misma. A ver, mi opinión, ¿vale? Porque al final nadie sabe lo que va a suceder, es que sí que se va a seguir posponiendo. Yo creo que al final el mercado, todas estas noticias está como todo preparado y yo creo que acabará probándose cuando llegamos a un momento de más liquidaciones y que el catalizador de los ETFs sea lo que haga esa subida en el mercado, aunque obviamente me puedo equivocar, pero yo creo que sería una de las mayores noticias que hemos tenido en el ecosistema cripto en los últimos 2 años, fácilmente me atrevería a decir, porque al final los ETFs son es un instrumento financiero que se encuentra literalmente en todos los brokers regulados del mundo, ¿no? Y al final es abrir la puerta a los grandes inversores institucionales que antes tenían problemas regulatorios al tener que comprar criptomonedas directamente desde un exchange, que ya sabemos los problemas de los exchanges actualmente en prácticamente todo el mundo, los problemas regulatorios que existen. Entonces, al final es abrir las puertas de Bitcoin y obviamente en el futuro se harán ETFs de otros criptoactivos a los mayores fondos de inversión del mundo y a la población mundial. Entonces, es dar un acceso a la cripto en sí muy fácil desde no solo un broker, sino también desde bancos tradicionales, ¿no? Porque ya sabemos que dentro de nuestros propios bancos, ¿no?, que tenemos todos en nuestro teléfono, hay instrumentos financieros, pues el día de mañana, cuando se aprueben estos ETFs, Bitcoin se podrá comprar. Entonces, al final, es una noticia que yo creo que puede ser incluso un antes y un después, porque tenemos que tener en cuenta que en los últimos años se ha hecho una gran impresión de dinero debido a todos los problemas que hubo con el COVID, y el dinero no se destruye, el dinero al final se acaba repartiendo y se acaba distribuyendo, y ese dinero que salió de los mercados financieros sigue estando en las manos de otras personas, ¿no? Entonces, si al final tenemos un mercado en el que hay más dinero, en el que ha habido una gran inflación y Bitcoin ya sabemos que es limitado, y además tenemos una apertura gracias a los ETFs de una posible gran entrada de capital, pues yo creo que es el catalizador perfecto de cara a próximos meses que salga el ETF para que empiece a tirar el mercado. Justo podríamos verlo con esos meses en el que ya ha pivotado la Fed, y también con el inicio del halving de Bitcoin, que sabemos que es, si no me equivoco, dentro de ya menos de un año o un año aproximadamente. Entonces, ojito, porque se puede juntar todo y este bear market que estamos ya atrapados durante los últimos ya más de 2 años, pues quién sabe si a finales, a mediados del año que viene, pues ya podemos por fin salir de este bear market gracias a estas noticias. Abril, mayo más o menos se espera este halving de Bitcoin, que, como estabas explicando, Bruno, prácticamente va a coincidir con la fecha límite, esta sí, la última que tiene la SEC para aprobar estos ETFs. Unos ETFs, Bruno, además, que claro, tienen empresas desde luego muy importantes detrás, como por ejemplo BlackRock, Fidelity, WisdomTree. ¿Cómo crees que puede afectar al mercado cripto la entrada de estas empresas? Decías que va a ser un antes y un después, pero ¿cómo puede afectar? ¿Cómo puede cambiar? Por ejemplo, se me ocurre, ¿habrá menos volatilidad? No sé, ¿cómo puede afectar? No, sin lugar a dudas habría muchísima más volatilidad. Es decir, cualquier persona que conozca BlackRock es literalmente la empresa o el fondo de inversión que controla todo el mundo, ¿no? Porque está literalmente, forma parte de todas las empresas, tiene un porcentaje de todas las empresas del mundo, ¿no? Y una noticia que salió hace poco, BlackRock, si no me equivoco, es uno de los fondos de inversión que es accionista mayoritario en las empresas mineras, ¿no? Entonces, si vemos que BlackRock, que es un fondo de inversión, obviamente, pues de los más inteligentes del mundo y que sigue el dinero inteligente, invierte en empresas mineras, es porque obviamente piensan ganar dinero con la subida de las acciones de las empresas mineras. ¿Y cómo ganan dinero las empresas mineras? Pues obviamente minando Bitcoin y cuando el precio sube. Entonces, si lo pones en perspectiva, BlackRock invierte en empresas mineras, es porque ellos piensan que el precio de Bitcoin va a subir y por ello, pues las empresas mineras, sus acciones también van a cotizar en niveles más altos. Entonces, yo creo que la salida de este ETF y la entrada de estos fondos de inversión en la adquisición de estos ETFs también, pues yo creo que entraría muchísimo volumen, ¿vale? Y obviamente habría muchísima más liquidez, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un periodo del mercado en el que está todo muy parado, hay muy poca volatilidad y yo creo que en cuanto se desate la noticia, obviamente no me puedo mojar en cuanto a un precio, ¿no? Pero sin lugar a dudas yo creo que Bitcoin puede meter un spike de un 10-15% de subida, que hemos visto algunas veces con algunas noticias en algunos días. Yo creo que esta noticia, a no ser que pase algún acontecimiento por algo justo ese día, podemos tener grandes subidas, sobre todo en Bitcoin, ¿vale? Pero sobre todo también en las altcoins, ¿no? Porque al tener menos capitalización pueden subir mucho más. Entonces yo creo que va a dar mucha volatilidad cuando salga la noticia. Y luego, obviamente, que la volatilidad se va a normalizar como hemos tenido en ciclos anteriores, pero sí que va a tener un periodo en el que va a haber más movimientos a nivel porcentual en las velas diarias de Bitcoin y también de las altcoins. Noticia muy importante, muy esperada también para el mercado cripto y que, como decimos, pues poco a poco nos vamos acercando a estas fechas límites. Sin embargo, como comentábamos al principio del programa con estas noticias, con estas Crypto News,
no todos son buenas noticias, ni mucho menos para el mercado cripto, y hay una estadística de Glassnode que sorprende. El 97,5% de los holders a corto plazo, de los inversores que han entrado en los últimos meses en el mercado cripto, están en pérdidas. Una absoluta barbaridad, Bruno. No sé si te parece una cifra quizá demasiado exagerada o si puede ser realista. Un 97,5%. A ver, al final dicen que el 95% de la gente que invierte en criptomonedas sin cualquier tipo de activo pierde dinero. Entonces, en un mercado bajista donde se necesita un gran conocimiento para sacar rentabilidad al mercado, a mí no me sorprende personalmente, ¿no? Estando ya casi 5 años en el sector. Pero aquí hay que fijarnos, ¿no? Dicen, al final son billeteras a corto plazo, es decir, no los inversores a corto plazo, pero ¿qué es lo realmente importante? ¿Los inversores a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Si luego nos vamos a Glassnode y vemos las billeteras que llevan aquí 5, 6, varios años en el sector cripto, pues obviamente vamos a ver que la mayoría o un porcentaje superior al 50% sí están en beneficios, que eso es lo realmente importante, ¿no? Porque si al final medimos los ciclos de Bitcoin, si inviertes a largo plazo, long term en Bitcoin, vas a ganar dinero. Es normal, realmente, es una noticia que puede ser sorprendente para aquellas personas que no están en el sector cripto, pero para que los que estamos ya acostumbrados, que el 97% pierda dinero en los últimos meses es normal. Al final, el mercado ha bajado, compras Bitcoin, lo envías a una billetera fría. Si Bitcoin baja, pues vas a estar en pérdidas, ¿no? Al final hemos una caída de 64.000, hemos bajado a niveles de 17, ahora rebotamos un poco a 28, pues obviamente pues los últimos que han estado comprando Bitcoin en precios más bajos antes de esta pequeña subida están en beneficios, pero la mayoría de la bajada pues es normal que estén en pérdidas y yo creo que no es sorprendente para lo que estamos ya tiempo en el sector. Importante, primero formarse, luego informarse y luego, como siempre decimos, si se invierte en Bitcoin, criptomonedas, siempre... Pues cuanto más a largo plazo sea, mejor, más opciones hay pues de que no seas parte de este 97,5% que desde luego es una barbaridad. Te quiero preguntar también por otra de las cuestiones más manidas en el mercado cripto en las últimas semanas, la situación de Binance, en este caso la situación con la SEC, con este informe que han presentado, este expediente para desestimar la demanda de la SEC, de regulador de los Estados Unidos. Ayer también salían noticias de que estaban planteándose deslistar las stablecoins de cara al año que viene, sobre todo en Europa, para cumplir con el MiCA. ¿Qué te parecen los últimos movimientos de Binance y sobre todo este jaque que está planteando Estados Unidos? Ya no saben qué hacer para apartar a Binance. Sí, pues al final yo creo que Binance el problema que tiene actualmente es que tiene un gran porcentaje de la cuota de mercado. Entonces yo creo que hay muchos intereses en intentar quitarle un porcentaje de esa cuota de mercado a Binance. Yo creo que los problemas que pueden haber regulatorios a Binance les puede afectar, ¿vale? Es decir, puede que se deslisten monedas, puede que se deslisten altcoins, incluso stablecoins, pero Binance siempre va a seguir ahí. Creo que su moneda BNB puede ser afectada, no creo que la dejen caer mucho, pero yo creo que si miramos dónde está Binance ahora, lo que ha hecho en los últimos años y dónde se puede situar en los próximos 3-4 años, creo que estos problemas son cosas que de aquí a los próximos años no nos vamos a acordar. Y bueno, al final también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? No interesa a las grandes instituciones que caiga Binance, ¿no? Al final, si cae Binance, las propias personas que están detrás de estas regulaciones se verían incluso afectadas por la caída del propio Binance, ¿no? Ya no hablamos del sector cripto en general, porque si cae Binance no es FTX, ¿no? Hay que tener en cuenta que Binance es 30 veces más grande que FTX, ¿no? Y controlan gran parte del ecosistema cripto y lo que no sabemos. Entonces, yo creo que son problemas a corto plazo y que pueden tener consecuencias quizás en el precio a corto plazo de BNB, en la cuota de mercado que tenga Binance, pero creo que a largo plazo no van a ser grandes problemas. Lo que sí va a pasar es que puede ser un poquito esto, un antes y un después, para que los exchanges empiecen a hacer las cosas de una manera más legal, con unas regulaciones distintas y que, bueno, que a partir de ahora sea todo un mercado más justo y más saludable para todo tipo de inversores. Hablando de hacer las cosas legales, vamos a poner un ejemplo de lo que no hay que hacer. A ver si te suena a ti este personaje. Te estoy hablando de BitBoy Crypto. No sé si estás al tanto de las últimas noticias, Bruno. Seguramente algunos de nuestros espectadores, desgraciadamente, le conozcan, pero para que se hagan una idea, hoy salían noticias de que tiene en torno a 80 millones en XRP, solo en XRP. Y bueno, pues se puede decir que tiene la cara tan dura que está pidiendo donaciones en las últimas semanas, en los últimos días, unas donaciones que han sido cuantiosas además en las últimas horas. No sé qué opinas de estas noticias y sobre todo del daño que pueden hacer a la credibilidad del sector, ¿no? Más allá de que este hombre parece que se va retirando, pero un hombre que ha estafado a sus seguidores durante varios años, ahora encima pidiendo donaciones ya directamente. Sí, a ver, al final el sector cripto es cierto que nos han dado palos por todos lados, ¿no?
Esto de Bitboy Crypto a mí no me sorprende, ¿no? Al final, a un scammer, cuando le quitas parte de su negocio, pues va a intentar escamear de otra manera, en este caso con donaciones, ¿no? Al final, yo creo que en cierta parte sí ensucia el sector cripto, pero al final es algo a lo que ya los que llevamos tiempo aquí estamos acostumbrados. Pues al final este individuo, por llamarlo de alguna manera, lleva escameando sus seguidores usándolos de exit liquidity, es decir, una persona con gran capacidad de audiencia, pues es muy fácil recomendar una moneda y que sus seguidores entren, ¿no? Y el precio sube, porque al final si tú, por ejemplo, tienes 1 millón de seguidores y cada persona invierte 1.000 euros, pues estamos hablando de que pueden entrar millones y millones de dólares a la moneda que tú dices. Entonces luego le vende haciendo un anuncio y esos otros seguidores como exit liquidity, ¿no? Como vaciar la liquidez de tus seguidores para tú ganar dinero, ¿no? Y ahora ha tenido unos problemas en el que le han estado baneando sus cuentas, le han estado liquidando bastantes cosas y a pesar de él seguir teniendo dinero en criptoactivos y tener Rolex, tener incluso coches de lujo, pues al tener un poco de menos dinero, cuando sigue siendo una persona millonaria realmente, pues empieza a pedir dinero. Yo creo que es algún acto bastante feo y al final, cuantas más cosas salgan de estas, lo antes posible mejor para ahora en bear market limpiar toda la basura que hay y que en bull market pues intentar tener el sector cripto lo más limpio posible. La limpieza ya empezó con FTX, con este mercado bajista, ¿no? Que llevamos hablando, pues que está durando más de 500 días y que poco a poco se vayan alejando personajes de esta calaña del sector, pues seguro que nos va a venir bien a todos. Muchas gracias, Bruno, por estar con nosotros y por dar tus opiniones tan claras aquí en Criptonegocios. Un placer, como siempre. A vosotros, encantado. Nos vemos. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir analizando cuestiones y en este caso vamos a poner el foco en Bitcoin, vamos a hablar de las Drive Chains, de las Sidechains y vamos a hacerlo de la mano de Manu Ferrari, cofundador de Money on Chain, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas. Ahí estamos. Bien. Ahí me escuchás bien, ¿no? Ahí estamos, perfecto. Muy buenas, Manu. ¿Cómo va todo? Pues bien, ahora estamos aquí con ganas de que nos explicaras qué es esto de las Drive Chains, de las Sidechains. La semana pasada, ya sabes que, bueno, la semana pasada no, el mismo miércoles, Pedro Sánchez nos interrumpió, desgraciadamente, pero teníamos ganas de conocer un poquito más y que nos expliques qué es esto de hacer DeFi en Bitcoin, qué es esto de las Sidechains. Cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, las sidechains existen ya desde hace muchos años. La primera que se creó es la que hizo Blockstream, cuyos fundadores es Adam Back, que bueno, es conocido por todos los bitcoiners, y eso es más una blockchain federada, donde hay donde digamos, está menos, es menos minimizada la confianza, es ese término, digamos, de trust minimization, que es muy difícil de traducir, que acuñó, yo por lo menos a la primera persona que se lo escuché es a Nick Szabo, que es una de las personas más seguidas, ¿no? Por los bitcoiners, es unos precursores cypherpunks en el mundo bitcoiner, y es un poco menos trust minimize de mi óptica, porque hay una federación por atrás que tiene acceso finalmente a los assets, que la segunda que apareció, que fue Rustock, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es? Y yo voy a comentar un poco qué es sidechain, que desde lo que más conozco, que es justamente Rustock, que es donde estoy trabajando desde 2018, de hecho empezamos el proyecto cuando supimos que Rustock estaba en mainnet, ¿no? Estaba funcionando, que eso fue el 3 de enero de 2018, ahí se pone en funcionamiento esta sidechain de Bitcoin. Y una sidechain básicamente es una blockchain, pero para hacer una sidechain de Bitcoin, lo importante es que funcione únicamente con Bitcoin. En el caso de Rustock, funciona únicamente en caso que funcione Bitcoin. La moneda nativa es un asset que se produce al bloquear Bitcoin en lo que se llama la time chain o la layer 1. Vos bloqueás Bitcoin ahí y se libera por un mecanismo que se llama POPEC, que en otros casos se llama bridge, pero los bitcoiners lo llamamos PEG, y se libera este asset que en realidad representa 1 a 1 con Bitcoin, y este es la moneda nativa, que en el caso de RSK o Rustock se llama RBTC,
Y el RBTC es la moneda nativa con la cual se pagan los fees, que si lo asimiláramos a Ethereum, tendría que ser como el gas de la red. El gas de la red y los fees de la red y la economía que se genera sobre Rootstock es una economía que tiene como asset primario a Bitcoin, ¿está bien? Tiene el RBTC. Y sobre Rootstock se puede construir otras economías. Obviamente se pueden tokenizar activos, como se hace con Tron, hay de hecho un USDT, en este caso es USDT, que es bridgeado desde Ethereum, o sea, está emitido en Ethereum y se bloquea en Ethereum y se desbloquea en Rootstock, pero por ejemplo, si quisiera Tether emitir ese token sobre Rootstock lo podría emitir, igual que Circle, igual que cualquier otra compañía que quiera hacer. Y de hecho hay NFTs, hay tokenización de activos y obviamente sobre una sidechain, sobre una blockchain, que de vuelta en este caso se llama sidechain, porque la moneda nativa es Bitcoin, se puede construir todo lo que, en el caso que sea una sidechain como la de Rootstock, que usa lo que se llama Ethereum Virtual Machine, se puede construir todo lo que uno conoce en el mundo de Ethereum, se puede construir con Bitcoin como moneda nativa, ¿no? Entonces vos tenés, por ejemplo, forks de Compound y de Uniswap y de otros grandes protocolos que con muchísimos millones de dólares, miles de millones de dólares corriendo hace mucho tiempo en Ethereum. Bueno, hay forks de esos protocolos sobre Rootstock y eso habilita, por ejemplo, casos de usos de lending, borrowing y otro tipo de aplicaciones de finanzas descentralizadas, de vuelta, exchange descentralizados, como tenés con Sovereign, o tenés protocolos nuevos, nativos, originales, novedosos, como por ejemplo Mayon Chain, que tiene una stablecoin que está 100% colectrizada con Bitcoin. Entonces, vos lo que podés construir con esta sidechain son básicamente aplicaciones de finanzas descentralizadas. Eso es lo que son sidechains. Si querés podemos comentar un poco lo que es lo que se viene discutiendo, que no es nuevo, pero que hoy en día está muy en boga. Holden Out y otros grandes bitcoiners que son muy activos en Twitter estuvieron discutiendo en estos últimos, particularmente en estas últimas semanas, meses, se estuvo discutiendo mucho sobre drive chains. Cuéntanos un poco, Manu, más allá de su definición, cuéntanos cómo pueden impactar en el futuro de Bitcoin y sobre todo si trae más ventajas o desventajas. Puede ser una revolución o puede traer, no sé, problemas, inseguridad. Cuéntanos un poco qué papel puede desempeñar en el futuro de Bitcoin. Mira, desde el punto de vista de las sidechains y drive chains, en los dos casos, el futuro de Bitcoin es, de vuelta, imagínate toda la criptoeconomía, como se la llama, que está sobre Avalanche, sobre Binance Smart Chain, sobre Ethereum, sobre cada vez más blockchains. Bueno, todas esas economías, nuevas economías digitales, se pueden construir completamente sobre Bitcoin, usando solamente Bitcoin como economía nativa. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Bueno, obviamente Bitcoin como asset pasa a ser mucho más interesante, ¿no? Cuando vos construís todo sobre Bitcoin. Entonces, una cosa que, por ejemplo, le trae hay toda esta discusión de la seguridad de Bitcoin a largo plazo, que pasa cuando el subsidio sobre el bloque que tiene Bitcoin, la minería de Bitcoin, vos sabés, ¿no? Que tiene una parte que es por transacción y una parte que es por el subsidio del bloque. El subsidio de cada bloque que se produce se va reduciendo con cada halving, cada 4 años. Entonces, una grandes discusiones es si no crece mucho la transaccionabilidad sobre Bitcoin y el precio de esas transacciones, que de vuelta, si Bitcoin sabemos que no escala, porque no escala a nivel, Bitcoin Layer 1, ¿no? No escala a nivel masivo. ¿Cómo hacer para que siga habiendo un budget de seguridad? O sea, ¿cómo hacer para que el hash rate siga siendo importante? Más allá que ahí está el ajuste también, etcétera, pero
es importante que haya una seguridad fuerte, ¿no? sobre esto, si es que este asset se va a ir apreciando. Entonces, una de las maneras de aumentar ese budget de seguridad es justamente con toda esta minería o con todas estas transacciones que se hacen sobre estas sidechains o drive chains. La gran diferencia que hay entre lo que es drive chain y sidechain, sin entrar en lo técnico, de hecho yo no soy un experto en lo técnico y es muy complejo para explicar las sutilezas que hay entre drive chain y sidechain, es que vos para el proceso que yo comenté inicialmente de pay-in, o sea, de bloquear los bitcoins en la main chain y liberarlos en la sidechain, ese proceso es totalmente descentralizado, o me gusta más decir completamente trustless en la ida. O sea, vos bloqueás los bitcoins, eso es una transacción y nadie lo puede parar, digamos. Pero en la entrada, o sea, cuando uno tiene los bitcoins o tiene los RBTC en la sidechain y los quiere convertir a bitcoin, hay una transacción que se tiene que firmar por una serie se llaman hardware security modules. Esa transacción no es completamente trustless bajo el formato de sidechain. Bajo el formato de drive chain pasaría a ser completamente trustless. O sea, cuando digo trustless es que no lo podrías parar. O sea, no podría haber una forma de bloquear ese pay-in. O sea, destruir los RBTC y liberarte a vos mismos los BTC. Hoy en día es muy hipotético, es muy minimizado ese nivel de confianza, pero bueno, existe, no es completamente trustless. Y bueno, como somos los bitcoiners, buscamos que sea todo lo más trustless posible, está esta opción de drive chain. Yo personalmente creo que todavía no estamos preparados para esa discusión. Creo que el camino es que crezca las sidechains en volumen, muchísimo más de lo que han crecido. Como decía, el 3 de enero de 2018 no había ni un Bitcoin, o sea, se empezó la sidechain de Rustock a funcionar. Hoy habrán unos 4.000 Bitcoins y habrán otros 4.000 Bitcoins adicionales en TVL de tokens, de distintos tipos de tokenizaciones, de economías que se crearon sobre Rustock. Es algo muy chiquito. Yo creo que lo que hay que ver es cómo evoluciona ahora en este ciclo, en este bull run que ya empezó tímidamente. Yo creo que estamos en los comienzos de ese bull run. Y bueno, posiblemente lo que se venga es que crezca mucho la finanza centralizada sobre Bitcoin, que es lo que yo espero de este nuevo ciclo, ¿no? O sea, que deje de ser algo tan tímido a pasar a algo de mucho más mainstream. Mucho más mainstream, de vuelta, en el mundo bitcoiner, que es un mundo todavía pequeñísimo, ¿no? O sea, pensemos lo que puede crecer Bitcoin, lo que puede crecer cripto, que hoy en día sigue siendo, no sé, 1% de lo que son las finanzas tradicionales, 2% tradicionales. Bueno, si ese mundo cripto crece, no sé, al 5% o al 10% en el próximo ciclo, bueno, dentro de ese contexto encima, el potencial que tiene las finanzas descentralizadas, como las llamamos, que es un submundo dentro del mundo cripto, yo creo que es enorme. Manu, un poco para recapitular las ventajas y las desventajas, tanto de las drive chains como de las sidechains. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, se me ocurren que sea más rápido, que sea más escalable Bitcoin, quizás como ventajas, y desventajas. Sobre todo el tema está en la seguridad, en que dé pie a que haya más ataques, más estafas. Bueno, a ver, desde el punto de vista de ventajas, yo creo que le da seguridad a Bitcoin en sí, en general, pues le genera este presupuesto adicional, porque todas estas fees, todas estas actividades que se hacen sobre estas sidechains contribuyen a la economía bitcoiner. O sea, eso se hace a través de un proceso que se llama merge mining, que le da más valor a la red y más seguridad a la red. Y por otro lado, la ventaja que tiene es traer este concepto de no necesidad de confiar en un tercero
para hacer un montón de cosas que en el mundo tradicional se hace dependiendo de un tercero. O sea, ¿cuál es la gracia que tiene Bitcoin? Y bueno, de poder, don't trust, ¿no? O sea, no tener que confiar en un tercero. Todo lo que se hace en blockchain en general tiene un nivel de confianza sobre terceros. O sea, sabemos que Bitcoin es la red más descentralizada que hay. Todo lo que se hace en las otras redes tiene menos descentralización. Desde mi óptica, desde mi entendimiento, lo que acerca a esta sidechain de Bitcoin, estas drivechain, es traer mucha más descentralización al mundo DeFi, ¿no? O sea, hacer que este DeFi sea realmente descentralizado versus muchos de estos otros modelos que hay con estas blockchains que finalmente dependen de algún fundador, de alguna fundación, de una cantidad de nodos muy limitadas y que son muy posiblemente cooptables por los estados, ¿no? Por los estados nacionales o privados. Bueno, pues dejamos que cada uno saque sus conclusiones, que verá las ventajas y las desventajas en esta conversación, esta discusión, sobre todo entre bitcoiners, que también parece que va a ir para largo. Muchas gracias, Manu, por explicarnos también estas cuestiones. Un placer tenerte aquí en Negocios Televisión. Bueno, muchas gracias por invitarme, Sergio, y con gusto de seguir profundizando en este tema que es apasionante. Hoy era más una introducción muy alto nivel, digamos, y un poco técnico, pero hay muchos protocolos, muchas cosas que se están haciendo que son fascinantes. Muy importante, desde luego, muy interesante. Muchas gracias, Manu, un placer. Gracias. Nosotros enseguida volvemos, seguimos con más análisis, más mercado, más criptos, aquí en Negocios Televisión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Ya estamos de nuevo en Criptonegocios, de nuevo en Negocios Televisión. Seguimos con más entrevistas, con más análisis, con más expertos y contamos, para terminar esta semana, con Jesús Colomer. Él es fundador de Visual Crypto y viene también a analizar con nosotros pues cómo está el mercado en una semana, como decíamos, bastante marcada por los bancos centrales, pero bastante positiva a priori. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, un placer tenerte por aquí en una semana, como decía, que quizás no hemos salido tan mal parados, ¿no? Decisiones de la FED, del Banco de Inglaterra, se esperaba mucha volatilidad, pero
más o menos hemos arrancado igual que estamos, incluso un poquito mejor. No sé cómo valoras esta semana y sobre todo a nivel on-chain, ¿qué movimientos se ha podido comprobar? Fíjate, yo creo que ha habido mucha más volatilidad en el mundo Forex, mundo índices, pero Bitcoin, como tú bien dices, ha salido un tanto beneficiado, si podemos hablar así en sentido técnico, estamos en rebote desde una zona de demanda. Entonces, por ahora, llevamos estas semanas vigilando la zona de los 25.000, la zona de los 26.000, 27.000. Por ahora no la rompemos. Si te parece, yo os comparto pantalla y lo vemos un poquito más en detalle. O sea, llevamos, como siempre hemos de introducir desde el largo plazo, de forma rápida, una zona bastante interesante de indecisión, donde FTX quebró en ese mayo y junio de 2022. No hemos conseguido atravesarla. Estamos ahora mismo en una zona de demanda, después de caídas. Semanas como estas, semanas de volatilidad, son clave, porque están mostrando una fortaleza de todos los pares contra el dólar, pero bueno, en este caso el euro bajando, el Bitcoin subiendo. En este caso, si veis el gráfico, creo que la relevancia de las siguientes semanas va a ser ver si hacemos este movimiento, porque si no lo hacemos, volveríamos a estudiar ese ataque a la liquidez que dejó el precio por arriba. Entonces, como conclusión técnica de esta última semana, fortaleza, como dices, en una situación en la que el lado macro quizá no haya acompañado por esa volatilidad y esas decisiones de los bancos centrales, de la Fed, etcétera, pero un Bitcoin que se está comportando bastante bien y que podemos empezar a estudiar a lo mejor el ataque a zonas clave, a esos clean high de liquidez, ¿vale? Para posteriormente ver si seguimos para abajo o si volvemos a atacar la zona de los 31.000. Yo ya me he posicionado, yo ya sabes que me mojo, creo que vamos a ver más bajadas, creo que es natural, creo que es hasta lógico, ¿vale? Con esas zonas objetivos de 20.300, 20.000, sobre todo también por razonamientos un poquito on-chain, como podemos ver ahora. Sergio. Algunos datos al principio, Jesús, al principio del programa un tanto preocupantes, lo comentábamos con Bruno, un 97,5% de los holders a corto plazo están en pérdidas, hay pánico entre los holders a corto plazo, a pesar de que, bueno, en lo que llevamos de 2023 las subidas están en torno al 50-60%, no sé cómo ves en las gráficas on-chain estos movimientos, si de verdad hay este pánico, sobre todo a corto plazo en los holders. Sí, fijaros que desde noviembre llevamos la subida del 72% y hemos llegado a subir hasta un 107% en Bitcoin. Y la bajada de ahora es un 20%, nada lejos de la normalidad. Pero lo que dices es muy relevante, es muy interesante, porque perfectamente podemos medir la rentabilidad gastada de los short holders. Fijaros cómo ahora mismo cada Bitcoin vendido de un short holder se ha estado cotizando en pérdidas durante las últimas semanas, aproximadamente desde el mes pasado, ¿vale? Y justo ahora estamos quizá empezando a remontar con esa pequeña, si se ve en la imagen, la rayita que sube por arriba de la línea roja del 1, ¿vale? Eso es la rentabilidad gastada del short holder, que como estáis viendo, es máxima en picos de mercado cuando sufren por FOMO, ¿no? Los minoristas, los retails, y pues al final con poquitas caídas, como estamos viendo, esta que señalo con el ratón aquí, o esta de aquí, o incluso, como has dicho, si nos vamos y hacemos un poquito más de margen, esta de aquí, ¿vale? La de los últimos meses, fijaros cómo incluso las pérdidas materializadas de los inversores a corto plazo bajan por debajo de los mínimos, en detrimento de, ya que nos ponemos con el Spread Out Profit Ratio, a largo plazo, fijaros, estos son los institucionales, se podría decir. Los long-term holders se podrían, no es exactamente, porque a lo mejor un inversor a largo plazo también es minorista, al igual que a lo mejor un minorista puede ser una ballena, ¿vale? Pero vamos a simplificar. Fijaros en una gráfica de rentabilidad gastada, es decir, cuando venden la rentabilidad que tienen los institucionales, como digo, vamos a suponer que son los long-term holders, los inversores a largo plazo, como cuando obtienen pérdidas es el suelo de mercado. Cuando obtienen pérdidas por debajo de la unidad del indicador por el suelo de mercado, suelo de mercado, suelo de mercado. Vamos a ver cómo estamos ahora. Fijaros que ahora estamos por arriba. Es decir, cada Bitcoin que están vendiendo este tipo de inversores está en ganancia frente a, como bien has dicho, está cundiendo un poco el pánico debido a esas últimas bajadas,
de los short holders. Entonces yo me inclino por seguir este tipo de indicadores y este tipo de inversores, los long term holders, dejar a un lado el ruido de los minoristas y buscar soportes técnicos y, sobre todo, si nos fijamos en el análisis on-chain, puntos radicales, puntos que nos lleven a decir que esos long term holders se están vendiendo en pérdida, o que al menos, como otro tipo de indicadores, como por ejemplo pueden indicar si los Bitcoin en manos de esos long term holders están en ganancias, son rentables o no. En este caso lo son, y fijaros que la media está mucho por encima de la unidad. Nos podemos aquí, mira, por ejemplo, las ganancias pérdidas netas no realizadas, es decir, lo que es sostenido, lo que es holdeado por los cortoplacistas. Ahora mismo estamos casi en pérdidas. Fijaros que hemos, por primera vez desde abril del 2020, ¿vale?, las ganancias y pérdidas netas holdeadas por los cortoplacistas, que normalmente cuando tienen pérdidas o ganancias muy dispares venden. Es raro que holdeen, por eso también es interesante monitorizar este tipo de métricas. Fijaros que están casi en la unidad, casi en el cero, y podrían demostrar, como pasó aquí cuando fue lo de FTX, que lo hemos comentado antes, pánico, dolor, sangre en las calles, y unos indicadores de este tipo que demuestren una sobreventa impresionante, que llegue a la zonita que nos señala aquí No The Charts en verde, y sea una buena zona de compra. Por ahora no lo estamos viendo. Entonces, ¿pánico en las calles? Sí. ¿Pánico de los short holders? Puede ser. Pérdidas también, pero no extremas. Por eso un tema delicado estas semanas, Sergio, puede ser vamos a llegar a más pérdidas de los cortoplacistas, vamos a llegar a más pérdidas sostenidas de los inversores a largo plazo, va a bajar más Bitcoin. No es una apuesta, pero hay probabilidades de que sí, en este caso. Una cuestión que me ha llamado la atención, Jesús, es el suministro inactivo de Bitcoin, que está en máximos históricos. ¿Qué quiere decir esta estadística y cómo puede afectar al mercado? Hay, no sé, poco interés, hay gente que directamente se ha salido, que ya no se acuerda ni de que tiene Bitcoin. ¿Qué significa esta estadística? Mira, el suministro inactivo es muy intuitivo. Me he pasado de métrica. Lo tenemos aquí a la izquierda. Suministro inactivo en ganancia o en pérdida, ¿vale? Fijaros que las signals estas son muy interesantes porque ahora lo explico muy rápido. Puedes meter una media, ¿vale? Y es simplemente como un semáforo. En este caso indican que, como tú bien dices, hay picos extremos de ese suministro inactivo, que no es más que cuando holdean Bitcoin. Me da igual tanto largoplacistas como cortoplacistas. En un determinado momento de mercado puede apuntar a valores extremos, tanto para arriba como para abajo. En este caso está empezando a mostrar ciertos repuntes, como tú dices, de pánico, como negativos, pero que no irónicamente, sino yendo un poco, a lo mejor, al contrario de la psicología humana, está empezando a ser un momento de compra idóneo, por eso mismo que dices, porque tanto inversores a corto plazo, a largo plazo, están viendo pérdidas al ver la barrera de los 32.000 no traspasada. Entonces, a poco desde que un punto psicológico en el precio, como puede ser los 30.000, 32.000, que parecía que ya nos íbamos a los 40, es roto y baja con fuerza, sobre todo baja con fuerza no sin motivo, pero no ha quebrado ningún banco, no ha quebrado ningún país, no hay una regulación. Simplemente fue noticias del Banco Central Europeo, de la Fed, la prórroga de lo de los ETFs. No ha habido mucha noticia y parece que está siendo algo más natural que otra cosa, o a lo mejor algo más privado de los institucionales. Entonces, este tipo de métricas está empezando a indicar que podemos estar en una zona positiva de compra, al tratarse de unos resultados en base al indicador negativos, en rojo, con pérdidas, y que posiblemente, si nos basamos en la serie histórica, han sido los mejores momentos de compra. Por ejemplo, suministro inactivo en ganancias o en pérdidas. En este caso, cuanta más pérdida a nivel general de mercado, mejor punto dulce para comprar y acumular. Y eso es lo que muestra este tipo de indicador, ¿vale? Es simplemente un semáforo en el que te indica es buen momento de acumular, tienes que holdear, empieza a pensar en distribuir, o si está en rojo, estamos en un punto en el que todo el mundo está ganando, por lo que vamos a vender, porque seguramente el mercado corrija. Y fijaros como bien has dicho, estamos entrando en el 30, que yo lo considero ya zona casi verde, relacionada con
vamos a empezar a pensar en acumular. Lo interesante de esto, que es lo que os quería traer, también lo tenía abierto, es que se pueden incorporar medias a este tipo de indicadores para que cuando la cruce, ¿vale? Fijaros que cuando la cruza es uno de los mejores momentos para acumular o, digamos, para montar una estrategia de CA con Bitcoin a largo plazo. Entonces es un indicador muy, muy interesante. Este y otros que tengo por aquí, que van todos en relación también a este tipo de explicación, Sergio. Antes de terminar, Jesús, es época también de que empiecen las elucubraciones, las famosas apuestas. Cathie Wood es una de las más famosas, de hecho estuvo aquí en Ozos Televisión apuntando a que Bitcoin llegaría a 1 millón, 1,5 millones en 2030, pero la última de Cathie Wood, en este caso va con Ethereum, apuesta a que Ethereum va a llegar a los $170.000. No sé qué te parecen primero esta serie de apuestas y en este caso la última, la de que Ethereum puede llegar a 170.000, vamos a decir que está en unos 1.600 más o menos si no me equivoco. ¿Cómo ves este tipo de apuestas y sobre todo que empiezan a salir, ¿no? Las primeras palabras, ya no solo de Cathie Wood, también de algunos bancos, ya empiezan con los precios? No sé si eso es una buena señal o mala para el mercado, la verdad. No, mira lo que os tenía preparado también relacionado con esto. No puedo decir si va a llegar a 170, a 200 o a 100.000 o a 50.000 Ethereum. Al final, desde el punto de vista de un trader o de alguien que estudia el mercado, comparándolo a base de ratios y demás, lo interesante puede ser comparar Ethereum con Bitcoin, como puede ser este caso. Este gráfico simplemente muestra cuántos un Ethereum, cuánto Bitcoin cuesta. Para que se cumpla lo que tú has dicho, este gráfico tendríamos que verlo disparadísimo. Es decir, que un Ethereum cueste muchos más Bitcoin que 0,05. Al final estamos viendo cómo ese flujo monetario necesita recaer en Ethereum para después pasar a las alts. Ni siquiera está en Bitcoin. Entonces, para que llegue a ese tipo no de locura, sino de casi ciencia ficción, hablando ahora, a esos niveles, necesitamos que el dinero, que las masas monetarias entren en Bitcoin, que haya confianza, que de Bitcoin pasen a Ethereum y que gráficos como este que estoy mostrando al final nos indiquen que estamos en una altcoin season, en un bull run, simplemente porque Ethereum, que es la cabeza visible de las altcoins y el buque insignia, un Ethereum vale cada vez más Bitcoin. Al final, yo no es lo que estoy viendo. Yo te diría primero que a lo mejor llegamos a los 100.000 de Bitcoin o a los 80.000 o a los 50.000 de forma muy rápida para meter confianza al mercado, jugárnoslo la trampa de Thor, la trampa de osos, que al final todo el dinero a la masa monetaria se venga de Bitcoin a Ethereum, de Ethereum a las altcoins. Y en un futuro, cuando todo esté más normalizado, ya Ethereum que despunte. Pero creo que primero, justo a partir de ahora, necesitamos confianza en el mercado, dinero entrando en Bitcoin y sobre todo, cualquier gráfico de un altcoin, en este caso Ethereum, comparado con Bitcoin, necesitamos que vaya así. Necesitamos que vaya para arriba, porque si no, ni la confianza se recupera, mucho menos en las altcoins, y la masa monetaria al final no va a llegar. Pero para lo que dice Cathie Wood, que tiene mucha autoridad y sobre todo, no me sale la palabra, tiene mucha convicción, no sé si quiere ser un poquito como Elon Musk, pero está empezando a decir cosas más a lo mejor sensacionalistas o para intentar crear FOMO, para intentar que sea el catalizador alcista que otra cosa, porque faltan años quizá para eso. Mucho para que esto suceda, pero si es así, por supuesto que lo contaremos y oye, también diremos que Cathie Wood acertó. Muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Un placer, Sergio. Hasta luego. Un placer. Pues nada, nosotros volvemos el lunes a eso de las 6 de la tarde. Seguiremos analizando, contando, explicando todo lo que sucede en el mercado cripto aquí en Criptonegocios. No se vayan porque seguimos con la mejor programación, con toda la actualidad, con las mejores entrevistas, como siempre, aquí en Ozos Televisión. Muchas gracias, buenas tardes y buenos profits.